Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video. Después de ya mucho tiempo, pues técnicamente fue un éxito los videos de estadística. Ahora quiero volver a intentarlo con física, que no tengo una muy buena relación con física realmente. Pero vamos a hacer el día de hoy un pequeño ejercicio de física. En este caso vamos a hacer sistema de vectores por método analítico. Antes de iniciar, quiero comentarles que el método analítico nos sirve principalmente para cuando tenemos un sistema de vectores de más de dos vectores. Digamos, tienes un sistema de 3, de 4, de 5 vectores, te funciona muy bien el método analítico. Y aparte, cuando estos tienen sentidos diferentes, te sirve un montón. Y aparte es un sistema bastante específico por el uso de los diferentes teoremas de trigonometría. Usas ¿cómo se llama? Usas teorema de Pitágoras, usas tangente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es bastante sencillo. Cuando lo entiendes, ya todo te resulta muy sencillo. Entonces, para solucionarle la vida a la gente, porque a mí me gusta hacer eso, pues el día de hoy vamos a ver vectores por método analítico. Pero antes de ver vectores por método analítico, debemos de saber cuáles son los componentes de un vector. Bueno, en la imagen ya podemos ver que tenemos 4, que es módulo, o también se le llama magnitud, origen, sentido y dirección. Ahora vamos a hablar de origen. Es el que menos vamos a tocar en este problema, el método analítico, pero es, digamos, el que mejor comprensión le da a nuestro sistema. Y es que todo, voy a ocupar puntero láser, todo nuestro sistema, si tiene algo interesante que podemos observar es que los vectores no es necesario que que tengan un origen en el punto 0,0 de un plano cartesiano. Sin embargo, nosotros podemos arrastrar esos vectores hacia el 0,0 para que nuestro sistema nos quede con una mejor comprensión del sistema y podamos observarlos mejor y podamos tener un mayor entendimiento de cómo se van a comportar o cuál va a ser el posible comportamiento de nuestro vector resultante. Pero como insisto, en un problema los vectores te los pueden mandar a donde quieran del plano cartesiano, pero en el método analítico sí es necesario que tú los mandes al punto 0,0. Ahora, sentido, no confundir con dirección. Sentido habla precisamente de hacia qué cuadrante del plano cartesiano se va a dirigir tu vector. En este caso, tomemos en cuenta que el vector puede caer en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, etc. Ya más adelante veremos cómo entender o cómo deducir en qué vector, en qué cuadrante va a caer nuestro vector. Ahora, el módulo o magnitud es qué tan largo va a ser nuestro vector resultante. Y generalmente es cuánta fuerza tiene nuestro vector resultante, que generalmente la unidad que se utiliza muchísimo es Newton. ¿Por qué? Porque es una cierta cantidad de masa afectada por una aceleración, conforme lo menciona la segunda ley de Newton. Sin embargo, hay otras medidas que realmente en este video pues no vamos a tocar, porque son un poco más complicadas, ¿no? Y por último, vamos a ver la dirección. La dirección es precisamente en qué ángulo de nuestro vector resultante se encuentra sobre el eje X positivo. Tomemos este eje como el ángulo 0 y vamos a contar siempre, como lo vemos en la siguiente imagen, el eje X positivo es nuestro grado 0 y siempre vamos a contar
hacia la dirección contraria a las manecillas del reloj. Veamos este ejemplo. Tenemos que necesitamos contar 405 grados desde el origen, que es este, y ver dónde cae el vector final. En este caso, tenemos que se hace una vuelta entera, aquí es 360, y todavía le sobran 45 grados, y esto hace que nuestro vector quede en el cuadrante 1. Entonces, si este es 0 y la dirección es contra manecillas de reloj, aquí será 0, aquí es 90, aquí es 180 y aquí es 270. Aquí puede volver a ser 360 o puede ser simplemente 0 otra vez. Ahora a lo que nos aporta, vaya, el ejercicio. Tenemos un sistema vectorial. Son 4 vectores. El vector A es de 7 newton a 22 grados. B es 3 newtons a 45 grados. C es 10 newton a 51 grados. Y D son 6 newton a 39 grados. Y nos pide, determina sentido, dirección y magnitud del vector resultante. Entonces, para poder entender cuáles son sentido, dirección y magnitud, tenemos una serie de fórmulas. En este caso, a todo vector, vamos a obtenerle su componente de X y su componente de Y. Entonces, para obtener el componente de Y de cualquier vector, necesitamos la magnitud de nuestro vector y esto multiplicarlo por seno del ángulo del vector. En este caso, como no te dicen lo contrario o no te dicen algo diferente, tomemos en cuenta que todos estos ángulos son conforme al origen, es decir, el eje X positivo siendo 0. Entonces, componentes de Y es nuestra magnitud vectorial por seno de Z, por seno de nuestro vector, del ángulo de nuestro vector, perdón. Y componente de X es igual a nuestra magnitud del vector por coseno del ángulo del vector. Ahora, esto nos darán los componentes, pero debemos de sumar los componentes. En este caso, la sumatoria de componentes, que son las fórmulas en color rosa, tenemos que sumatoria de componentes de X es igual a componente de X en A, más componente de X en B, más componente de X en C, en D, en E, etcétera, hasta que completes todos tus vectores. Por eso se queda como más C de X a la N, N siendo cualquier vector. Lo mismo aquí, tu sumatoria de componentes de Y es igual a componente de Y de A, más componente de Y de B, de C, de D, etcétera, 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 hasta que cumplas todos tus vectores. Por eso se queda como componente de Y a la N. Y estos dos nos van a dar sentido. Ahora, magnitud es la fórmula de color verde, que es vector resultante al cuadrado es igual a sumatoria de componentes de Y al cuadrado más sumatoria de componentes de X al cuadrado. ¿Esto a qué te recuerda? Efectivamente, a un teorema de Pitágoras, siendo nuestra C el vector resultante, nuestra A y nuestra B siendo los componentes de X y de Y, sus sumatorias. ¿Ok? Y por último, la dirección de nuestro vector es ángulo del vector resultante es igual a arco tangente o tangente a la menos 1 de la sumatoria de componentes de Y sobre la sumatoria de componentes de X. Y así nos da nuestro sentido adecuado. Y está en morado la fórmula. Vamos con la primera parte, componentes de X y Y de los vectores. Entonces, insisto, la fórmula de componentes de Y de los vectores es magnitud del vector por seno del ángulo del vector. Lo mismo con los componentes de X, nada más que en vez de seno usamos coseno. En este caso tenemos componentes de Y
en A. Como observan, multiplicamos 7 newtons, que es la magnitud del vector, por seno de 22. Y esto es igual a 2.62. Hicimos lo mismo con B, con C y con D. Y nos dieron estos resultados. Rescatando la fórmula, nos da sumatoria de componentes de Y es igual a componente de Y en A, de B, de C, de D. Y así tenemos que nuestra sumatoria de componentes de Y es igual a 649 más 2.12 más 629 más 4.66. Esto nos da 16.29. En el caso de los componentes de X, hicimos lo mismo. Componente de X en A, multiplicamos nuestro vector por coseno, importante, coseno de Z. En este caso, coseno de 22 en el componente de X de A. Esto nos da 6.49. Hicimos lo mismo con B, con C y con D. Y esto nos proporcionó estos datos. La sumatoria de componentes de X nos da igual a componente de X de A más componente de X de B, de C, de D, etc. Y entonces, sustituyendo la fórmula, la sumatoria de componentes de X es igual a 649 más 2.12 más 6.29 más 4.66. La sumatoria de componentes de X es igual a 19.56. Ambos están en newtons. Y con esto tenemos ya nuestro sentido. Componente de X es positivo, componente de Y es positivo. Al ser ambos positivos, podemos decir que nuestro vector resultante estará dentro del cuadrante 1. Pero, profesor, ¿cómo sé cómo van a estar nuestro vector resultante? ¿Dónde va a estar? Pues, observando, si nuestros componentes de X son positivos y nuestros componentes de Y son positivos, ten por seguro que tu vector resultante estará en el cuadrante 1. Si tu componente de X es negativo y tu componente de Y es positivo, estará en el cuadrante 2. Si ambos componentes de X y de Y son negativos, ten por seguro que tu vector estará en el 3. Y si tu componente de X es positivo, pero tu componente de Y es negativo, es muy seguro de que tu vector quede en el cuadrante 4. Parte 2. Obtenemos la magnitud del vector resultante. En este caso, tenemos que nuestra sumatoria de componentes de X es 19.56 y nuestra sumatoria de componentes de Y es 16.29. Entonces tenemos nuestra fórmula. Vector resultante al cuadrado es igual a sumatoria de componentes de X al cuadrado más sumatoria de componentes de Y al cuadrado. Sustituyendo la fórmula, nos queda vector resultante al cuadrado es igual a 19.56 al cuadrado más 16.29 al cuadrado. Nos da vector resultante al cuadrado, nos da esta sumatoria. Sumamos esto y pasamos este cuadrado al otro lado como raíz. Nos queda entonces que nuestro vector resultante es la raíz de 647.9577. Nuestro vector resultante es igual a 25.455 newtons. Entonces, esta fórmula ya te proporciona la magnitud de tu vector resultante, que en este preciso caso sería 25.455 newtons. Parte 3. Obtenemos el ángulo de la dirección. Tenemos igual nuestra sumatoria de componentes de X, 19.56, y nuestra sumatoria de componentes de Y es igual a 16.29. Nuestro ángulo del vector resultante es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de sumatoria de componentes de Y sobre sumatoria de componentes de X. Nos queda entonces que el ángulo del vector resultante es igual al arco tangente de 16.29 sobre 19.56.
Resolviendo la razón, nos da tangente a la menos 1 de 0.8328. Haciendo la función trigonométrica, nos da 39.79 grados. Pasándolo al sistema sexagesimal, te da 39 grados, 46 minutos, 48 segundos. Entonces, esta tercera parte nos ha proporcionado la dirección del vector, que serían 39 grados, 46 minutos, 48 segundos sobre el eje de X positivo. ¿Ok? Bueno, profe, ¿y cómo sabemos que lo que nos está diciendo no es un choro? Bueno, aquí pasé los datos a un simulador de vectores y podemos observar a los 4 vectores. El de 7 newtons con 22 grados de ángulo y te da tus componentes 649, 262. Puedes checarlos en la parte, en el video, a mitad del video. 3 de vector con 45 de ángulo y te dan dos componentes 1051 y 639 y te da 25.46, que este es tu resultado, tu magnitud, tu dirección 3978, tus componentes de X y tus componentes de Y, y ambos son positivos. ¿Y en qué cuadrante está? Así es, en el primer cuadrante, porque ambos son positivos. Entonces, así podemos comprobar. Te voy a dejar en la descripción la calculadora de vectores que yo ocupé para comprobar este problema. Así tú también puedes usar algún problema, intentar resolver algún problema que te dejaron en clases y ya posteriormente, pues, lo compruebas en esa calculadora. Si ya llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo la atención prestada. Nos vemos pronto. Y voy a estar subiendo más videos, espero estar subiendo videos, si es que ya no tengo mucho que hacer porque ya acabé la maestría. Entonces voy a seguir subiendo videos a ver qué se me pega. Si tienes algún tema que te gustaría del que hable, de biología, de física, de química, de mate, que son pues las materias que yo principalmente doy, pues con gusto te puedo hacer un video. Y también, pues creo que el siguiente video será probabilidad, porque vamos a ver ANOVA como parte de diseño experimental. Bueno, te agradezco mucho que te hayas quedado. Nos vemos pronto. Bye.